pues la primera pregunta, partiendo de los dos ejemplos de manera paralelo, ¿qué te parecieron? Uno, el que va a juicio de fondo, ¿qué es juicio de fondo? Y el otro, la pena condenatoria, ¿qué te pareció? Bueno, juicio de fondo, donde van a ir ustedes por los daños que me le están causando a Santica. Saben que Santica... Sí, van a juicio. Yo soy su abogado. No, que ella me da café por la mañana. Llegó el abogado de Santica. Bueno, ahora sí yo pido yo no fui. que mi cliente... Yo te conozco hace muchos años, yo te siento... No, más serio, no, porque me da mi café por la mañana. Usted no me le pueden dar con esa... Ahí no hay representante legal que valga. Sobre todo Samir. ¿Esto es lo que te dijo Samir? Ahí no hay representante legal que valga. Bueno, ese es el cabecilla que va a juicio de fondo. Samir, Entonces, a la ya- directa para juicio de fondo. No te apures, que yo busco el Ministerio cabecilla. Público. Vamos a echar ese pleito. Entonces, respondiendo... ¿Y cuál va a ser la causa que usted va a interponer? Violación a los derechos humanos de Santica. Ay, Es una cosa muy grave. Pero la que vive insultando es ella. Yo nada más respondo. Bueno, ella ha sido víctima de la sistema. coacción y del sistema. Y entonces eso lo vamos a discutir en el tribunal. René, ella ha sido víctima. Santa, No, usted sabe que eso no... Santica, ¿ves? Santi. Me hablen ahora. Hablen. Mira, Hablen de esa Santica mierda. ha sido víctima de desinflamación e injuria. Que ha sido víctima. Sí. Me Hemos han desinflamado. Doctor, lo vamos a hablar ahorita. Yo le voy a dar el Sí, expediente sí, porque sí. me han desinflamado. No se preocupe, yo estuve viendo. Me han injuriado, machuque estoy ahí. viendo. La han Sí, injuriado. Ahora denle ahora. Ahora sí Mira cómo fue se va. verdad. Bueno, entonces, Hablemos. respondiendo ya Sí, la adelante. pregunta del otro caso, Claro, ¿verdad? por supuesto, adelante. Vamos a comenzar con el tema Jet Set. Ustedes aquí en este programa fueron uno de los pocos programas, me invitaron a mí en ese momento, que permitieron que se analizara el expediente desde el punto de vista técnico. Me acuerdo que en ese momento... Brillantísimo. Y de hecho recuerdo porque tus explicaciones primero fueron como para un niño de 10 años, llanas, y que la podamos asimilar, y hoy por hoy, pues bueno, ya ves cómo va todo esto. Exacto. ¿no? Lo que pasa es que el derecho penal se basa en medios de prueba que certifiquen que un hecho tuvo ocurrencia, medios de prueba que den dominio de ese hecho a una persona y la teoría del tipo penal. La teoría del tipo penal es la descripción que hace el legislador de una conducta aparejándola de un juicio de reproche, de una pena. Y entonces, muchas veces, como en el caso de Yetse, se da que ese juicio de reproche o esa descripción que hace el legislador, la población no está conforme con ella, pero las cosas son indistintamente del sujeto que las perciba. Y por eso vimos que el juez que conoció de la audiencia preliminar envió a juicio de fondo justo por lo que en ese momento, el mangú de la mañana, ustedes dijeron que era la única posibilidad que había. Ya el Ministerio Público había acusado de homicidio involuntario. Lo que pasa es que el artículo 319 del Código Penal vigente en la República Dominicana dice que cuando el homicidio ha sido a causa de una imprudencia, de una negligencia y de una observancia de los reglamentos, lo que estamos a la presencia es de un homicidio involuntario. No es, cuando tú dices, bueno, pero es que tengo 236 víctimas mortales más los heridos, ¿cómo es posible que esto sea lo que haya dispuesto el legislador? Bueno, es lo que ha dispuesto. Y las cosas son o no son. Doctor, pero es que a mí me llama mucho la atención, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver, las publicaciones que hizo ayer Julio Curi, refiriéndose precisamente, y se las voy a citar un poco, voy a parafrasear, dice que la teoría del juez, además de anacrónica, fractura la línea jurisprudencial y sostener a estas alturas que el dolo eventual no existe evidencia, por decirlo menos, las lecturas que tiene pendientes. Y también agrega que decir que la imputada estaba en peligro y no habría aceptado estar ahí es un argumento que ignora que el dolo eventual no requiere certeza. ¿Cuál es la traducción exacta de esto que le está Sin diciendo? embargo, hay que acotar, doctrina René. pura, Sí, porque hay que acotar, René. si tú revisas la letra del artículo 319 de un código penal que por demás es del 1886, esa doctrina no, lamentablemente, como dijo el juez, no encaja en lo que es, no se subsume, como pasa con el nuevo código que va a entrar en vigencia a partir de agosto. Si fuera con el nuevo código, ahí las cosas hubiesen sido distintas. Lamentablemente tiene que ser anacrónico porque la ley es anacrónica. Así es. Y entonces el juez es Tal cual. boca de ley. El juez no puede traer mediante doctrina, mediante inventiva, novedosa, al juzgamiento. La seguridad jurídica es la certeza que tienen todos los usuarios del sistema de justicia de que su asunto se va a resolver como dice la letra de la ley. Por eso es la modificación al código, entre otras cosas. El nuevo código
en un hecho como este, tendría un tratamiento diferente, porque ha descrito como una conducta penal, una conducta punible, que el dueño de una edificación que la descuide y esa edificación mate personas, puede ir preso hasta 10 años. Pero lo dice la ley. El código que hasta agosto está en vigencia no lo dice. René, de hecho, contrario a lo que establece Julio Curi, me llamó mucho la atención que Wilson Camacho, representando al Ministerio Público como parte acusadora, a la hora de salir del juzgado, dijo a la prensa que entendía que el juez había tomado una medida apegada a como debe ser, a lo que establece la ley, y que en ese sentido está conforme, pero que van a ir tras la mayor de las penas posibles Que son para 2 años. los imputados. 2 Que son años, 2 es la años mayor pena. que se descuentan de lo que ya ha ido corriendo de medida de coerción, No, ¿cierto? no. Cuéntanos de eso. Porque solo se descuenta, para decirlo en tus palabras, se llama cómputo de la pena, solo se computabilizan técnicamente cuando la medida de coerción que tú tienes es la prisión preventiva o el arresto domiciliario. Las otras medidas de coerción no son computables a los fines del cómputo definitivo de la pena, que le corresponderá, en caso de que haya una condena, al juez de ejecución de la pena. Pero ojo, otra cosa mala voy a decirle a ustedes aquí, pero ustedes que me prendan los micrófonos para que yo diga. Claro que sí. El peritaje, que pocas personas le están prestando atención, la vocación de ese peritaje es quitarle el dominio de los hechos a los imputados. ¿Hablamos del contraperitaje que se hizo? Sí. Ok. Es decir, Que pagaron los espallas. Sí. Es decir, que los culpables de los hechos fueron los constructores, los colocadores y demás hierbas aromáticas. ¿Por qué se hace esto? Y sobre todo, es una defensa muy... Yo he litigado contra ese abogado. Me acuerdo en el caso de un famoso caso de un transportista, que yo era el abogado creyente, y realmente él se la busca, el abogado de defensa, vivo. Entonces, pero no le ha dicho eso. Eso lo va a decir en juicio. Que no hay dominio de los hechos a partir de ese peritaje, y que él no tenía la posibilidad de controlar, cuando él buscó a un ingeniero para que haga unas instalaciones, que eso estaba mal instalado, porque él no tenía las pericias, la destreza ni las habilidades para determinar que podía colapsar la estructura, porque él no es estructuralista. Cosas como esa van a salir. Pero aún diciéndole con pruebas de que le enviaron videos, notas de voz y le dijeron, fulano de tal, mire cómo está el techo, esto está a punto de colapsar, mire cómo se están cayendo los pedazos, mire cómo están las goteras, mire cómo tenemos que poner lona. No obstante todo esto... Yo le voy a poner a usted de ejemplo, y perdón porque las damas no se ponen de ejemplo, y más si son muy lindas así como usted. Muchas Mire, gracias. Si mañana un economista le avisara de una situación dañina para su economía personal, explicándole, sin ánimo de menospreciar la cripto, pero la gente que fomenta la cripto sabe que yo no comulgo con ello, así que no importa, que no hagas inversión en cripto, porque eso no tiene respaldo, no tiene una unidad de un Estado, no es un dinero fiduciario que lo respalda, un respaldo en oro, y entonces usted como quiera invierte en cripto. Está bien que la metamos presa, No. porque usted no sabía de economía. Claro, exacto. Eso van a decir ellos. Yo no sabía de ingeniería. Yo busqué un ingeniero, y ese ingeniero, ese colocador, que se supone que es el que sabe, el que tiene el exequatur, lo hizo. Yo no sé qué pasó. Es por ahí donde va la Por ahí defensa. donde se La van a defensa ya del defender. juicio. Obsérvese, la estrategia de defensa en un proceso, los abogados que hacemos defensa, hay una defensa para la solicitud de la medida de coerción por parte del Ministerio Público, donde yo te voy a demostrar que mi justiciable tiene arraigo suficiente para soportar el proceso en una medida de coerción distinta a la prisión. ¿Y qué pasa con esos mensajes de texto que salieron? Que, bueno, no sé si esto aplica como prueba, si el juez los desestima, porque hubo una serie de aparentes pruebas que salieron, que se vieron. Incluso pruebas confabulantes. Exactamente. Confabulantes. Eso no se toma en cuenta. Dijeron que van a ser Va seguir admitidas. diciendo, y por eso el peritaje te va a seguir diciendo, vamos a ver qué dice el juez de juicio, porque el juez de juicio pudiera hasta volver sobre la calificación y desplazarlo al colegiado. Eso es otra posibilidad que existe. sí. Vamos a ver qué dice el juez de juicio, pero el peritaje que ellos hicieron y los medios de prueba de refutación que la defensa aportó va en la dirección de quitarle el dominio de los hechos. Eso es lo que hacemos los abogados, señores.
O sea, es un juego, es el juego democrático de la Es como administración un juego de justicia. ajedrez, Y en mover el las caso- Sí, fichas. sí, es eso. Diana. En el caso de los familiares de las víctimas, entonces, ¿qué pasa? ¿Todo se queda igual? ¿No pasa nada? ¿Se va a indemnizar? No o- se queda igual. Si se comprobara que estas personas cometieron una falta civil, entonces habrá un juicio indemnizatorio y a cada una de las víctimas se va a acordar un número. Que se acuerde un número indemnizatorio no significa que ellos van a cobrar ese dinero. Y si el tribunal de juicio entendiera que se ha comprometido la responsabilidad penal, entonces esta persona irían a purgar una pena. Ojo, hay la posibilidad de una suspensión condicional de la pena o un perdón judicial. Esas son otras figuras que el juez de juicio tiene. O sea, los escenarios que posibles en juicio: descargo, condena, suspensión, declarar la incompetencia y enviar al colegiado. Son las posibilidades que hay. Por eso hay que ahora esperar que en ese escenario juicio se practiquen todos estos medios de prueba y esperar a qué va a entender el juez juzgador. Primero, si retiene la competencia, porque ya se ha anunciado que van a pedir la variación de la calificación en sede de juicio. Y luego entonces ver si es conforme con los medios de prueba a los fines de retener responsabilidad penal. René, ¿qué tan largo tú crees que va a ser este proceso una vez entre a juicio de fondo, de acuerdo a tu experiencia? Este es un proceso que por los tipos de abogados que tiene y por el interés mediático que ha suscitado, unas 10 audiencias. Unas 10 más o menos. 10 más. Unas 10 más o menos. Bueno, Una no podemos. Sí, Ru, si es el del tema JetSec, adelante. Gracias, sí. si es del tema JetSet. ¿Y cómo va a impactar a las víctimas del JetSet esta decisión? Porque cada uno tiene sus abogados. Me imagino que cada uno va pues a hacer sus gestiones para poder reclamar de la manera la justicia como lo ven. Porque el dominicano entiende que si no van a cárcel, si no están presos, no se está haciendo justicia. Mira, Culturalmente. Claro. Así es. el impacto en un proceso penal a la víctima es en dos direcciones. En una dirección del daño moral, lo psicológico, y en la dirección de lo que la justicia le pueda acordar. Entonces, si te refieres a cómo impactará desde el punto de vista psicológico, desde el primer día que ustedes me invitaron aquí, yo dije, las víctimas requieren de acompañamiento terapéutico por el daño que recibieron. Desde el punto de vista legal, siempre es una lotería, siempre es una incertidumbre. No se sabe hasta que pase qué va a pasar en un proceso, valga la redundancia. Porque ya decía al inicio, querido René, que se están ventilando pues, varios temas dentro del sistema judicial dominicano. Otro es el que ha involucrado a personas muy ligadas al gobierno pasado, ¿no? Al gobierno que estuvo liderando la nación dominicana del 16 al 20, comandado por Danilo Medina, Robiú y también Adán Cáceres. Ayer, pues la justicia también, digamos que ante el caso Coral y Coral 5G, pues ya determinó ciertas acciones. ¿Tu parecer al respecto? Mira, es un caso muy interesante desde el punto de vista probatorio. Desde el inicio se vio que parecía haber un entramado. Digo parecía porque los abogados no creemos que las cosas han sucedido hasta que una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgado así lo acuerda. Parecía que había compromiso por parte de muchos de las personas sindicadas como autores y coautores de estos hechos. Todo parecía indicar, como luego determinó el día de ayer el tribunal, que ciertamente, sobre todo la jerarquía militar en ese momento, estaba cometiendo conductas que eran consona con la descripción que hace el legislador del lavado de activos, del prevaricatum, hasta de la falsificación de documentos. Entonces, el día de ayer, el tribunal efectivamente encontró que estas personas, algunos, una parte de ellos, eran responsables y los condenó. Estas personas todavía tienen la oportunidad de interponer recursos de apelación, ni siquiera se ha notificado la sentencia de manera íntegra, que es cuando comienza a correr el plazo para la interposición de recursos de apelación, y es un proceso que, aunque ya tiene sentencia, falta la apelación, falta la casación. El nuevo Código Procesal Penal que ya está en vigencia obliga a que la Corte de Apelación dicte sentencia propia, ya no podrá devolver. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia podrá enviar. Y entonces todavía falta mucho tramo, muchas cosas por discutir en ese proceso. René, este es un caso que me gustaría incluso poner en contexto primero, porque hay gente que quizás no recuerda lo que significó el caso Coral.
Si no estoy equivocado, hubo muchos casos de estos funcionarios que nombraban a personas para sustraer una cantidad de dinero y otras personas que estaban ya en el gobierno nombradas desde hace tiempo, pues se les retenía una cantidad de dinero para temas personales de esos funcionarios. Ahora bien, muchos entienden que la sentencia del día de ayer es una victoria para el Ministerio Público en momentos en que ha habido otros casos de gran magnitud y que tienen que ver con corrupción que no han tenido necesariamente desenlaces con sentencias como las que se tuvieron hace unas horas. ¿Tú entiendes que esto es una señal de que la justicia está siendo mucho más contundente y mucho más firme con este tipo de casos? ¿O sencillamente fue una cosa de que estaba demasiado bien instrumentado y por eso el juez pudo tomar esta decisión? Yo pertenezco a la escuela estructuralista de la Administración de Justicia y de esa escuela ve mucho como un fracaso cuando la justicia tiene que condenar a un habitante. Porque significa entonces que la sociedad en ese primer embiste de educación que le dio a ese miembro de la sociedad y que ahora es imputado, falló. De manera que aquí no hay perdedores ni ganadores. El Ministerio Público, técnicamente, al decir de las colegiadas, eso eran mujeres colegiadas, juezas, probó unos hechos, probó que unas personas fueron los autores de esos hechos y logró convencer al tribunal de que los hechos descritos, probados, merecían una sanción. Pero como te dije, soy estructuralista, creo que cada vez que hay que sancionar a una persona, la sociedad perdió en su conjunto, porque lo que se supone debe ser es que convivamos todos pacíficamente tomando el café. Por eso cuando le digo que lo voy a demandar por el tema Santica a ustedes, que ya están organizados. Por favor, que no tenemos antecedentes penales, por favor. No, pero es civil, es indemnizatorio. Ah, no den envidia. No le digas vamos a eso, indemnizar eso. También. Oye, Santica, no tiene aquí de terror. Se tú. está De las tratando partes. suave el doctor, pero Mírala Santica- aplaudiendo. Santica puede cancelar esa denuncia, ¿verdad? Bueno, Ella puede cancelar si llegamos a un el acuerdo proceso. vinístico, puede ser. Querer enriquecer a Santica, qué fue. Finístico. Leyendo un poco lo que se comenta en redes sociales, fue una grandísima coincidencia que dos de los casos más importantes del país se hablaran el mismo día, pasaran por los tribunales el mismo día, pero la gente hablando en redes dice que el caso Coral y esas condenas tan altas fueron una cortina de humo para tapar lo que pasó en la mañana. Vamos a explicar Mire, por qué coincidieron estas cosas. Permítame. Buen punto. Pero puedo unir una Voz del pregunta a la pueblo, de voz de Cris, Dios. Alex. Permítame recordarle- René, quiero unir una pregunta a la de Cris, perdón. Mucha gente también, he visto los comentarios. Pero a este caso, solo 2 años, pero a cualquier cosa, 20 años. ¿Por qué este caso? O sea, para aclararnos a todos, ¿verdad? Sobre todo a la gente que comenta, que Y ve muchos edificar, ¿verdad? comentarios. Y edificar, porque mucha claro. gente lo que está pensando es que todo esto ha sido como un circo. Una conspiración. Exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sí, en ese caso sí es válido una condena de 2 años? Mire, ¿Por qué en esa 20 años? yo no quiero, En el de Jet Set 2 años y en esto no quiero parecer muy profesor, ¿verdad? Pero existe Pero es una válido, es disciplina válido, es incipiente que se llama la psicohistoria. Esa disciplina incipiente trata de explicar algunos fenómenos desde el punto de vista histórico y psicológico de los actores. República Dominicana ha sido una sociedad muy politizada y como sociedad politizada en algunos momentos hemos tenido situaciones de jefe de Estado, dictadores y caciques y han usado los medios de comunicación como herramienta de dominación. Y entonces hay esas conspiraciones, han habido, no vamos a tapar el sol con un dedo, para tapar ejecuciones. Pero ¿cómo funciona la justicia? Señores, los jueces son de verdad completamente independientes. Un juez de instrucción, muchas veces, aunque se ven en el comedor de los jueces, son literalmente personas que no se llevan ni siquiera bien. Porque hay y me tocó ser juez en algún momento, hay una situación entre ustedes, la gente jóvenes, de competitividad. Muchas gracias, normal. muchas gracias. Gracias. Y entonces esa competencia por el puesto, por la selección, por el escalafón, hace como que hayan situaciones de tirantez a lo interno. No es posible, salvo en condiciones muy especialísimas y donde la alta jefatura del Estado intervenga de manera muy determinante, crear conspiraciones desde la justicia. O sea, si hay una perversidad, es una perversidad de manera personal, de un juez, de un fiscal, de una situación, pero de manera colectiva.
Esto es muy difícil. O sea, son casos completamente separados. Coincidieron por un tema de agenda. Ok, coincidieron, pero entonces el tema, volviendo a retomar, yo sé que usted lo ha hablado otras veces, tal vez ahorita también introdujo eso para que la gente tenga claro, porque hay en este caso donde fallecieron tantas personas, Porque 2 años. el legislador dominicano de Se 1886 quedó ahí. califica eso como un homicidio imprudencial Y y ot- por inobservancia a los reglamentos. Otra pregunta, profesor. El presidente de la República, porque estoy hablando por los comentarios que veo. La gente también ataca al presidente, que el presidente realmente tiene que ver con este tipo de cosas. Hace un ratito le digo que cada intuito persona en los tribunales, los responsables de administrar la justicia son los jueces y las juezas. Totalmente independiente, sí, pero no Totalmente, o tiene sea, nada nada que ver. Porque la Eso- gente ataca y dice, no, porque el presidente dijo que en este Pero es que eso es mandato-". cultural. Tú sabes que cuando hay Yo un lo tema sé. con un ministerio, de una vez dicen presidente de la presidente es culpable República, de como todo. que él tiene que resolver todo en el mundo mundial. Exactamente, pero Volvemos a me la gusta que lo psicohistoria. mencionemos porque la gente habla mucho de eso y yo quisiera también como parte de los ciudadanos, ¿verdad? Uno lee los comentarios, la gente, no, todo, y lo hemos hablado aquí muchas veces, señores, no todo es culpa del presidente, pero usted como es Volvemos una a la persona... psicohistoria. Hemos tenido periodo en la historia de la República Dominicana en donde la ejecutoria de todos los actos de gobierno ha recaído en la Casa de Gobierno. Exacto. Y entonces todavía en República Dominicana vemos Trujillito donde quiera que nos movemos. Sí. E inclusive muchos incumbentes se manejan como Trujillito y han fomentado la idea de que el trujillato como forma de gobierno y forma de vida no ha desaparecido de la República Dominicana. Claro, sin embargo vemos que es como primera vez que vemos esta situación de que los imputados que son parte o fueron parte de un ministerio público están siendo condenados a esta cantidad ¿Por de qué años. ¿Va a usted no marcar había visto? un precedente? Vamos a ver otra vez historia. ¿Por qué usted no había visto eso? Justamente porque la política estaba determinando los actos de la justicia. Y cuando la política resuelve, en vez de la justicia, los conflictos relativos a la afectación del erario público o los conflictos entre particulares se van a resolver en acuerdos de aposento. O sea, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero sus padres, y yo era parte de esa generación, oímos muchas veces la palabra acuerdos de aposento. Exacto. Entonces las cosas se resolvían sin la ventilación en los medios de comunicación, en los grandes procesos penales, como, Entonces lo como estamos pasa viendo ahora. ahora porque se está haciendo público. Porque se están haciendo público y eso entraña la posibilidad de un fortalecimiento de uno de los poderes del Estado que había sido la cenicienta, el Poder Judicial. Y esto básicamente, y tú me corriges que eres el experto, podría consolidar y al mismo tiempo enviar un mensaje de fortaleza a la independencia del sistema judicial Acabo de dominicano. decirte, ¿Eh? estamos viendo el fortalecimiento, el renacer, Claro. la colocación Que era de tiempo, donde ya debe era justo, estar. ¿no? Era justo. Todavía falta, porque Falta. hay situaciones a lo interno. Los otros días los jueces andaban haciendo huelga, parecían unos sindicalistas, me dio mucha vergüenza ver eso. Sí. Pero todavía, pero va en camino una justicia que está dando solución. Tú puedes estar o no de acuerdo con la solución que dan, pero en este momento en la República Dominicana no es posible que una persona diga que está inmune a un procesamiento como cuando yo comencé el ejercicio en 1994, yo he oído mucho de eso, podía decir a fulano no es posible procesarlo. Basándonos entonces en esto que usted acaba de explicar de la independencia de la justicia, que hay muchos jueces que no se llevan entre sí, y volviendo al tema de lo que plantea Julio Curi, ¿es posible que el juez que va a tener el caso Jetset de fondo sí decida que se puede cambiar la tipificación o Sí. eso ya no puede pasar? Sí, hace un ratito le decía que, entre las posibilidades de lo que podía pasar, una de las posibilidades era que el tribunal de sede de juicio se declarara incompetente y lo remitiera al tribunal colegiado. Ha pasado muy escasamente en la República Dominicana esas situaciones, que un imputado va con una calificación a la sede de juicio enviado de la sede de instrucción y sale con una decisión mayor a la que señaló el auto de apertura a juicio. Eso ha pasado. Pocas veces, pero ha pasado. Y la ley lo permite. Siendo un caso tan mediático como este, No, es puede que, pasar mira, cualquier cosa. Una de las características que tiene el juez y la justicia es la objetividad, la independencia y la imparcialidad. La independencia debe ser no solo entre jueces, no solo entre la jerarquía judicial, sino también independencia del poder, de los otros poderes del Estado e independencia de la población. Hay una obra, El Quijote, que yo me gustó mucho porque fue quizá una de las primeras obras que leí y me acuerdo de un consejo que el Quijote le daba a Sancho
cuando lo iban a nombrar gobernador de una ínsula, y es que la vara de la justicia no se puede doblar por las lágrimas de la viuda ni por el brazo del poderoso. O sea, indistintamente de lo que diga el poderoso, la justicia es. Indistintamente de cómo llore la viuda, es la justicia. Claro. Y por eso, yo que me tocó ser juez penal, los jueces penales son personas que aparentemente parecen descarnados, sin alma, pero es que ese es su trabajo. Ver si las cosas son o no son, determinar si son, si no son, Es determinar si aplica juicio de reproche o no aplica juicio de reproche. René, Sí, si tuvieras ciertamente. tú que definir en este momento la situación de la justicia dominicana, ¿cuál sería tu descripción? Muy mala, porque el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia se olvidó de los jueces, se olvidó de la vigilancia de los jueces, producto de que el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia no contaba con un liderazgo como abogado de ejercicio ni como juez, y entonces la mayoría de jueces que tienen 30, 35, 25 años no le hacen caso. O sea, yo lo he dicho muchas veces, no es escondido, él lo sabe, de hecho. Pau, pau. No, no, Pau, lo que pasa es que el modelo de selección, no quiero desviarme no quiero desviarme del caso, pero usted buscó el chisme y se le va a Dios pegar a mío, usted. Sí, verdad. Es que el modelo de selección de los jueces de la Corte Suprema de República Dominicana corresponde a un modelo clientelar. Debería tener 3 fases, como tienen los jueces de primera instancia, y por eso ustedes no ven eso. Una fase psicométrica, donde vamos a determinar si esa persona tiene aptitud para ser juez. Una fase académica, donde vamos a ver si ese señor tiene destreza y habilidades para ser juez. Y dejemos una parte política, porque, bueno, a la política hasta nos entretiene en República Dominicana. claro, Inclusive claro. los que no hacemos política, Claro. nos entretenemos con la política. Entonces está bien, dejemos Bueno. esa parte política, pero la parte técnica, psicométrica, de aptitudes, de ver si ese sujeto da o no para eso, y la parte académica, no la descuidemos, entreguémosle esas 2 fases a las academias. Ah, no, entonces señalamos jueces de la Suprema Corte, inclusive a su presidente, por acuerdos de aposento. Y entonces viene eso, que los otros jueces no te hacen caso, y te hacen huelga y te hacen muchísimas cosas, porque tú no eres sensible a la necesidad del juez. Tú nunca has administrado justicia, tú nunca has subido a un estrado a discutir un asunto, y al tú nunca haber subido a un estrado, tú no sabes qué pasa cuando un tribunal se deteriora físicamente. Tú no sabes cuando una secretaria se pervierte, qué tú puedes hacer. Cuando se confabula el abogado ayudante, la secretaria y el juez, y hacen un conciliábulo perverso en un tribunal, Dios mío, y filan plan un maquiavélico. tarantín. Tú no sabes Rayos. qué hacer, porque tú nunca has visto eso. Tú en teoría dices, bueno, la justicia es una cosa bonita, idílica, y entonces tú no sabes qué hacer. Por eso, algunos abogamos que para la nueva selección de los jueces se seleccionen personas en base a ese criterio. No saquemos el criterio político. porque Escuchando tantas tener cosas que mucho nos ha cuidado. dicho René la mañana de hoy, honestamente, pienso que todos culpa deberíamos... de Samir. Dígame, por culpa de Samir, yo pienso que todos deberíamos Samir. Mi aprender... tarea como entrevistador, periodista. Yo pienso que todos deberíamos aprender un poquito de derecho, hasta desde el colegio. ¿Verdad que sí, René? sí, Desde sí, la sí, sí. escuela. Y Qué de izquierda interesante. también. Y con la posibilidad de tener a René como docente, pues bueno, una maravilla. Sabes que en una ocasión Es muy tengo interesante. un hermano de comunidad de la Hermandad de Maús, que fue juez penal, el magistrado Julio César Cano Alfau, y me dijo en una ocasión, saber mucho duele y pesa. Y a veces es mejor callar para que la virtud de ese silencio sea más reluciente. Bueno, pero eso cuando tú eres juez, cuando tú eres abogado, los Claro. abogados somos Por eso, unas las dos personas vertientes, ¿eh? que vivimos diciendo lo que hay que decir. Yo solo Bueno, puedo como el caso decir tuyo. algo. Sí, sí, sí. René, gracias. Alex René del Santiago, Rosario, yo abogado solamente penalista. quiero decir que estoy nerviosa con el abogado que tiene Santica. Ay, No, yo estoy asustada. René, brillante, siempre interesante. poder con Piedad, nosotros Señor, recurrir a la ten fuente piedad. allí. No tiene evidencia suficiente No te- para someterme. Cuidado con René. Yo no Vamos a vi- enfriarnos con René. No, Es René un va a gusto buscar todos los tenerte, programas por René. YouTube. Quiero que sepas que es un gusto, es un lujo tenerte acá en la casa del Mangú de la Mañana. Vamos a Gracias, darle las René. gracias a René Gracias. del Rosario, abogado penalista. René debe para venir que cenar, por lo ayu- menos, con todos los Debería. problemas que hay en Atención, el país. Sayubi, atención al equipo de producción. Traer más a menudo a René porque con él nos edificamos bastante.